presentación forma parte del ciclo de conversatorios en el marco del 40 aniversario de del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Manuel Ocaterra Jiménez. 40 años de servicio de investigación tanto de la facultad como de la universidad y del país. Esta conmemoración la hemos tomado, digamos, con mucha energía, tratando de recuperar la historia del infancia y recuperar el impulso de tan importante institución. Vamos a estar todavía el día de mañana sábado y hasta el día lunes. Y el día martes estaremos realizando el acto de conmemoración, un acto formal de conmemoración de nuestro 40 aniversario. Hoy nos acompaña la magíster en educación ambiental, Roxy Pérez. Roxy, formada, y no solamente formada, sino inspirada y comprometida con el tema del ambientalismo, con el tema de la educación ambiental, con el tema del ecologismo. En general está formada para ello y ha contribuido dentro de nuestra institución con todos los procesos de investigación de una de las áreas que ha brillado más en las actividades y en la vida del infancia. Sin más preámbulos, Roxy, puedes hacer tu introducción y hacer tu presentación. Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Debo agregar que sí, fui inspirada desde el INFACES. Quiero dar ese preámbulo y siempre lo cuento con mucho orgullo porque siendo estudiante de Administración Comercial de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ya tenía esa inclinación y esa vocación hacia trabajar por el ambiente, y fue en el INFACES que finalmente me condujeron a lo que actualmente me dedico, a proyectos en desarrollo sustentable, ¿no? Y empecé siendo una estudiante como asistente de investigación en el área de ambiente, con la profesora Esmella Díaz desde el 2004. No, estaba a punto de graduarme en la carrera de administración. Tanto fue la inspiración y la pasión que me provocaba la investigación y sobre todo en el área de ambiente, que decido ir un poco contracorriente y estudiar la maestría de educación ambiental, ¿no? Con miras, por supuesto, luego de integrar en el Instituto de Investigación. Y no es hasta el 2016 que oficialmente paso a ser investigadora en ciencias sociales en el área de ambiente, donde me formé desde el 2004, como lo había comentado. Entonces, la lupa de la sustentabilidad, este tema que voy a explicar brevemente, ha sido una experiencia en todos estos años de todas las actividades y proyectos que hemos tenido en el INFACE a través del área del ambiente. Es algo que hemos construido con la experiencia y con los proyectos que se han dado. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Tengo que darle compartir sonido. Ok. Ok. ¿Y me puede confirmar? ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, está visible. Vale, vale. Ok. Bueno, muy bien. El resumen que les traigo hoy, o la estrategia, por supuesto, debemos comenzar explicando un poco el contexto
Ok, por un momento tuve problemas técnicos, pero ya avanzó. Ok, el contexto. Desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, todo esto nos lleva a pensar inmediatamente en la naturaleza, en la ecología, en el ambiente, y precisamente, por supuesto, de allí nace un poco el concepto que lo vamos a ver. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo que llegamos hasta donde estamos y hasta donde se prevé llegar? Y es precisamente una alerta mundial desde hace décadas en la que se estaba advirtiendo de que algo estaba pasando con el ambiente en general, con las especies, con los ecosistemas y con los recursos naturales que son finitos. Algo estaba pasando y el daño o la destrucción era simplemente muy acelerado. Entonces, realmente en los años 60 es donde, bueno, es un poco este movimiento hippie que era de filosofía ambientalista, ecologista, empieza a llamar la atención de que se está destruyendo muchos ecosistemas. Y realmente allí los científicos, algunos científicos en el área del ambiente, empiezan entonces a respaldar de que sí, efectivamente algo está pasando, de que habíamos tenido destrucción muy acelerada. Entonces empiezan a ver, lo que ustedes están viendo aquí es una línea de tiempo con los eventos más resaltantes. En realidad ocurrieron muchas más también reuniones y conferencias, pero digamos que esto de lo más resaltante. Y no es hasta 1972 que, por supuesto, el Club de Roma, un club con inclinaciones ambientalistas, lanza al mundo un informe y dice, oye, un momento, estamos creciendo desde la revolución industrial, pero hay unos límites y si no vemos los límites y hacemos algo para detenernos, creo que vamos a acabar con la casa en donde estamos viviendo. Eso es más que todo la alerta que nos estaban haciendo. Luego la IUCN, que es la institución a nivel internacional para la conservación de la naturaleza, lanza lo que es la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Hasta ahí estábamos hablando de pura ecología, especies animales, ecosistemas, y todo lo que tenga que ver con ello. Ya en 1982, la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, pues lanza la Carta Mundial para la Naturaleza y empieza como una especie de compromiso desde esa institución. Ya en 1983 se conforma la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y desarrollo. Ok, ahora sí nos vamos a reunir y vamos a hablar seriamente qué es lo que está pasando y qué es lo que nos vienen diciendo estos científicos y estos comeflores y estos hippies desde hace décadas. Ya en 1987 sale a la luz un informe que se llama Nuestro futuro en común, o informe Brundtland. Esto tiene que ver porque fue presidido por la ex ministra noruega, siempre pronuncio mal su nombre, pero es la doctora Brundtland, por eso el informe se llama Brundtland, y allí ella, esa comisión incluye, ok, estamos teniendo problemas con la naturaleza y los ecosistemas, pero esto tiene que ver también con el desarrollo económico, porque no podemos dejar de tener desarrollo económico ni social, pero tenemos que, entonces va integrando otros elementos y no solamente el natural, que lo vamos a ver más adelante. Luego en el 87 tenemos el protocolo de Montreal y bueno, allí se menciona
¿se acuerdan la alerta del hueco en la capa de ozono? Se menciona a partir del protocolo de Montreal, y por supuesto hay un llamado de atención de no usar los químicos como el clorofluorocarbono que vienen en los aerosoles y refrigerantes. Eran como los primeros pasos de que, vale, tenemos que hacer algo. Luego en el 92, por primera vez, se hace una conferencia desde las Naciones Unidas, la primera conferencia, y esta fue en Río de Janeiro, ¿no? Luego vendrían 2 conferencias más en Río de Janeiro, pero fue la primera y perseguía, el fin último era ponernos de acuerdo. Ok, integrantes de todas las Naciones Unidas, tenemos que ponernos de acuerdo porque algo está pasando, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Vienen de nuevo más protocolos. Los protocolos tienen el fin de que los miembros de las Naciones Unidas se juntaran, se adhirieran al protocolo y se responsabilizaran en cumplir las metas que se fijaran allí. En el protocolo de Kioto, de nuevo, señores, hay calentamiento global, seguimos con el hueco en la capa de ozono, tenemos que bajar no solamente los clorofluorocarbonos, sino las emisiones de dióxido de carbono y otras emisiones también contaminantes. Luego viene la Carta de la Tierra, que es una serie de valores que deberíamos de tener valores de respeto hacia el aprovechamiento de los recursos naturales. Luego viene la tercera conferencia en Río, que se llamó Río 20, y bueno, aquí ya estábamos hablando de desarrollo sustentable y por supuesto de cambio climático, porque fue un concepto muy difícil de aceptar, sobre todo por negacionistas, ¿no? Que decían que eso no estaba pasando. Luego en el 2015 hay el Acuerdo de París, también tenía el fin de cumplir algunas metas, y finalmente las Naciones Unidas logró reunir todas esas necesidades o en los que tenemos que trabajar para conseguir ese desarrollo sustentable en 17 objetivos que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. A partir del 2015 también se llaman Agenda 2030 porque, bueno, tienen una meta de que la agenda debe cumplirse hasta el 2030. Esto es un poco el contexto, que de dónde sale o por qué estamos trabajando desarrollo sustentable. Y bueno, esto nos lleva indudablemente a que tenemos que entonces plantearnos, ay, ¿qué es desarrollo sustentable? Y el informe de la doctora Brundtland en el 87, a partir de allí se empezó a hablar del concepto y se definió como aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las opciones de las necesidades futuras. Así de sencillo. Y a partir de allí, entonces utilizamos el concepto de desarrollo sustentable, y este desarrollo sustentable, entonces, bueno, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo es esto de que sí aprovecho el hoy, el presente, pero tengo que pensar en el futuro? Bueno, simple. Los componentes básicos que se hablaron desde un principio, que componen la sustentabilidad, es, por supuesto, el componente medioambiental, el componente de ambiente, el componente ecológico. Estamos hablando de las especies naturales, de los ecosistemas. Y también el componente social y el económico. Lo que viene a ser el desarrollo sustentable es una fórmula que tiene que estar en equilibrio, porque no es posible
que algunos de estos componentes se desarrollen solos, sin que el componente económico de lo que es un desarrollo social equitativo o que sea un viable para la naturaleza. En pocas palabras, si queremos desarrollar un proyecto, un negocio, cualquier cosa que podamos pensar, tiene que tener una actividad económica con que sostenerse, pero esa actividad jamás va a estar en contra o en detrimento de los ecosistemas de la naturaleza y por ende del desarrollo humano. Esto es un poquito, aquí vamos como viendo cómo se van a integrando esto. Ahora bien, algunos me preguntarán, y tal vez en especial los economistas, pero bueno, ¿es sustentable o sostenible? Porque según economía, sostenible tiene su concepto. Pues le comento, a efectos de esta presentación y en general, sustentable y sostenible, cuando hablamos de desarrollo sustentable o sostenible, es una cuestión de semántica. Vemos que se habla de desarrollo sostenible, sobre todo en Europa, y sustentable lo vemos un poco más hacia estos lados de Latinoamérica, lo que nos hace pensar y concluir que es más una cuestión de semántica que de conceptos distintos, porque en esencia son los mismos conceptos. ¿Qué utilizamos nosotros acá en Venezuela? Y tenemos base porque está en nuestra Constitución. Está en el capítulo 9 de los derechos ambientales. Y quien no lo ha leído puede buscar la Constitución y buscar ese capítulo, pero allí está expreso que tenemos un desarrollo sustentable. Y también cuando hay convocatorias de proyectos y de investigación, se habla de proyectos sustentables. Muy bien, llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible, como la llama la ONU. También se llama la Agenda 2030. Esto no es más que un llamado para poner fin a la pobreza, por supuesto protegiendo el planeta y mejorando las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Desde el principio el concepto o el llamado había sido en una parte muy ecológico, muy natural. Entonces, oye, pero ¿qué pasa? O sea, sí, puedo tener mucha motivación, puedo querer mucho la naturaleza, pero mira, tengo que desarrollar cómo mantener la familia, cómo mantener un estado. O sea, no podemos obviar que siempre vamos a necesitar de la economía, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo sostenible es un concepto más amplio e integral que incluye todos esos componentes. Son 17 objetivos y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo se traduce eso? Simplemente que esos 17 objetivos tienen que traducirse en políticas, planes y programas de los países que se adhieren o se comprometen a cumplir esa agenda. Aquí vemos los 17 objetivos. Vamos a entrar aquí a la página. Esto lo pueden revisar en la página de las Naciones Unidas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto es, como les dije, hay 169 metas. Si, por ejemplo, entramos en el primero, que es fin de la pobreza, vamos a tener que, bueno, ellos explican de qué se trata cada objetivo, nos dan unos datos y aquí tenemos siempre en cada objetivo metas.
Y las metas tienen por supuesto, tienen un tiempo determinado y son medibles. Por supuesto, son metas más o menos amplias, ¿no? No tan específicas, porque a partir de allí los países tienen que enrumbar sus políticas para cumplir esas metas. Entonces pueden meterse a la página de la ONU para ahondar mucho más en cada objetivo. Si me meto en cada uno, explicar a cada uno en esta presentación, pues bueno, vamos a tener toda la tarde aquí en cada objetivo. Luego tenemos esta imagen que me parece interesante porque de dónde salieron los objetivos, y es que salieron precisamente de los componentes del desarrollo sustentable, que es considerar a las personas. Por eso vemos los primeros objetivos que tienen que ver con pobreza, hambre, salud, educación e igualdad. Pero también tenemos unos objetivos muy específicos que tocan los que son ecosistemas, son los climas, la vida marina y otros ecosistemas. También tenemos otros objetivos que entran dentro de la esfera de lo social, que son la paz y las asociaciones. Y por supuesto el componente económico, que lo vemos en algunos objetivos que tienen que ver con las industrias, con las economías y mercados y las tecnologías. Esto es un poco para que sepan que tenemos 17 objetivos, pero todos ellos contribuyen a los 3 principales componentes del desarrollo sustentable. Muy bien, entonces, la lupa de la sustentabilidad es algo tan sencillo como agarrar una lupa. Esto se nos ocurrió en el área de ambiente, porque decíamos, ¿cómo introducimos esto? De repente hablando de estos conceptos, la gente no terminaba de caer o de ver el concepto de sustentabilidad, porque el meollo del asunto o de todo esto es que podamos ver la sustentabilidad, aplicar la sustentabilidad en nuestra cotidianidad. No esperar que se aplique a nivel macro, sino que pequeños pasos en nuestro entorno, en lo que nosotros hacemos, es lo que va a contribuir a alcanzar esas metas de sustentabilidad. Entonces se nos ocurrió que, ¿por qué no poníamos los componentes del desarrollo de sustentabilidad en una lupa? Y que cada vez que tuviéramos una actividad o viniera alguien con un proyecto, un estudiante con un proyecto de grado o cualquier proyecto que pudiéramos conseguir financiamiento, teníamos que pasarle la lupa de la sustentabilidad. Y aquí esto fue una experiencia que tuvimos muchos años aplicando, porque por supuesto no todos tenemos la integralidad o la mirada de los componentes. Esto fue, por supuesto, los 3 componentes básicos, como vimos desde los años 80 en el informe Brundtland, fue lo natural, lo social y lo económico. Hay muchos autores, incluso hasta la fecha de hoy, hay otros autores que subdividen mucho más los componentes. Nosotros nos guiamos por este modelo que propone Eickerling, Delano y Cano en el 97, que él describía un poco los elementos de 4 componentes. Del natural, en el cual podemos encontrar energía, agua, suelo, biodiversidad, aire. En lo social, incluso en esta esfera de lo social, hay otros autores que dividen lo político o lo cultural y lo social lo dejan más a otros aspectos, pero aquí podemos encontrar política, legislación, enseñanza, difusión, infraestructura, todos estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano.
Luego tenemos el económico y el tecnológico. El económico lo entendemos bien como como los mercados, como la gerencia, la contabilidad, todas aquellas transacciones necesarias para que se realicen las actividades con lucro. Y tenemos lo tecnológico, y bueno, aquí hay lo tecnológico es una esfera que de verdad apoya mucho el desarrollo sustentable y tenemos que estar pendientes de ella. Y bueno, tenemos ejemplos como restauración de tierras degradadas, plantaciones forestales, la agricultura orgánica, áreas naturales protegidas, el manejo de la post cosecha. Entonces, muy bien, teníamos aquí entonces que pasar la lupa a cualquier proyecto que se nos presentara. Me voy a devolver un momento acá. Una de las enseñanzas que obtuvimos, perdón, de aplicar esta lupa como una estrategia era que según la naturaleza del proyecto, la gente se quedaba en el componente del cual había planteado el proyecto. Ejemplo, si hablábamos de un compendio profesionales en el área de las ciencias básicas, biólogos, por ejemplo, cuando hacían sus proyectos, por supuesto ellos tenían muy claro el componente de lo natural. Porque supongamos que había un plan de forestación, así de sencillo, un plan de forestación para las especies de bosque de galería en el campus Bárula de la Universidad Carabobo. Ese es un proyecto que tuvimos en el área de ambiente. Muy bien, ahí tenemos claro. Ahí estamos renovando el suelo, ayudando a la reposición de aguas subterráneas. Estamos diversificando la diversidad de las plantas. Y bueno, ahí podrías fácilmente enumerar en el componente natural. Cuando veíamos en el social, ok, ¿qué contribuye en el desarrollo? ¿O qué puede hacer las personas con ese proyecto que al parecer es netamente ecológico? Ah, pero es que ahí viene una cosa, es que no se va a sembrar por sembrar, es que la comunidad universitaria es la que va a hacer el plan, es la que va a llevar a cabo las siembras y a su vez se van a crear, ¿cómo es? Programas de concienciación para que aprendan de esas especies y que se puedan ellos ayudar a mantener. Ah, muy bien. Y en lo económico, ¿quién va a poner las plantas? ¿Dónde las vamos a conseguir? Las plantas tienen tantos años para crecer. ¿Quién se va a encargar en los años de esas plantas? Uy, ahí se caían más de un proyecto, porque tenemos que pensar en todos esos componentes. Y si tu proyecto o tu actividad, por muy corta que sea, no cumple con todos estos componentes, pues en un principio puede ser muy bueno para el ambiente, pero si no se mantiene en el tiempo, porque no pensaste en el componente económico, eh, pues nada, se habrá terminado el proyecto sin cumplir su función a largo tiempo. Igualmente con la parte tecnológica. Cuando veíamos proyectos en el área económica, se quedaban solamente en el componente económico y era muy difícil pensar más allá de las ganancias, que es un tema en el componente económico. Entonces, bueno, tenía sus particularidades, pero era un ejercicio que utilizamos mucho con los estudiantes para que salieran de la caja y fueran y pensaran y fueran más allá del componente en donde había nacido esa idea o ese proyecto.
Bueno, la invitación ahora es a que estemos con una lupa. Yo siempre tengo la lupa lista. Entonces veo cualquier cosa con los componentes básicos de la sustentabilidad. Reflexiones finales antes de abrir el espacio de las preguntas y de compartir también las experiencias con respecto al tema. De profesores e investigadores, esto es una herramienta para que motiven a sus estudiantes a ser curiosos, a salir de la caja, a tener proyectos más integrales y, por supuesto, a saber mucho más del tema de la sustentabilidad. Y yo como ciudadano, como persona común y corriente, ¿cómo puedo contribuir a ello? A los investigadores tenemos que enmarcar siempre nuestros proyectos o actividades dentro de la sustentabilidad, ya sea, y esto tiene más relevancia cuando hay oportunidades de financiamiento, porque como todas las naciones, y Venezuela es una nación que se adhirió y trata de cumplir con los objetivos, eh, es importante que los proyectos que nos planteemos estén dentro de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. A la universidad es es una discusión que lleva años en que el eje ambiente sea transversal en el pensum de estudio. No lo hemos logrado, pero hemos avanzado en dar eh, o en complementar con actividades extraacadémicas o con educación también extra que nos lleven a que tenemos que ir hacia ese concepto de sustentabilidad y tiene que darse en todas las áreas del conocimiento. Y finalmente los estudiantes que están haciendo su proyecto, la lupa puede servirles para orientarse en primera instancia desde su diagnóstico en ver dónde hay el problema. Porque si muy bien su naturaleza de proyecto puede estar en administración, en contaduría, en economía o relaciones industriales, y puede tener o puede verse cierto éxito pasando por otros componentes pueden haber debilidades y encontrar allí un problema que puedan desarrollar. Bueno, finalmente esto ha sido algo muy de repaso, sencillo, eh, y que podamos retomar e ir construyendo en el camino. Muchas gracias por escucharme. Bueno, viene ahora la sección de preguntas y de comentarios. Bueno, les dejo esta foto hermosa que tuvimos creo que hace 2 o 3 semanas, esta belleza de imagen en nuestra Facultad de Ciencia Económica y Social con los apamates totalmente en florescencia y que por supuesto le da esa sensación y el toque de sustentabilidad a la facultad. Muy agradecido, Roxy. Bueno, dejo de compartir, ¿cierto? Okay. Sí, sí, sí. De cualquier manera, entonces va, como dice ya Roxy, vamos a conversar. Quienes tengan, digamos, alguna pregunta para Roxy o algún comentario sobre el tema que hemos tratado de la lupa de la sustentabilidad de los ODS en relación a proyectos. Entonces, bueno, vamos a dejar, utilicen la manito para pedir la palabra y así de esta manera lograr llevar un orden de las intervenciones.
William. Hola, buenas tardes. Saludos a todos los que nos acompañan en este continuar del ciclo de talleres y conferencias en el marco del 40 aniversario de la infancia. Bueno, lo primero que quiero decirte, Rosy, bueno, voy a cambiar lo primero. Lo primero es saludos, felicitaciones, bueno, por todo ese tiempo y esa constancia de estar en el INFACE. Eres hija del INFACE, producto de todo tu proceso de formación ha sido el INFACE. Bueno, lo otro por donde iba a comenzar era solicitándote esta foto de FACE, donde se ve bellísima y bueno, la naturaleza es parte de ese salario emocional que tenemos nosotros en estos momentos. He podido observar que las fotos que he podido compartir que tienen que ver con la naturaleza de FACE son muy bien valoradas por muchas personas que viven aquí en Venezuela, que no han podido ir a la facultad o muchas que no están acá. Muchos nos ven muy contentos cada vez que las coloco y estamos contentos. Yo he dicho que a pesar de las circunstancias, los obstáculos, las necesidades, bueno, la actitud de cómo podemos asumir esto es importante. Y vaya que en algunos momentos es difícil por las mismas necesidades y carencias que tenemos. Por otra parte, bueno, señalo que en el 2019, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con los objetivos de la Agenda 2030. En el 2019 presentamos en el marco de un simposio en el Congreso de Bases, una ponencia, en mi caso, sobre el desarrollo industrial inclusivo y sostenible, que es el concepto que ha impulsado la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y que producto de ese esfuerzo de la ONUDI encaja dentro de la Agenda 2030 en el objetivo número 9, Objetivos de Desarrollo Sostenible 9, en donde, bueno, se incorpora ese concepto de desarrollo industrial inclusivo y sostenible. En estos días estuve en un derecho de palabra en la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios, y dentro de las recomendaciones estaba precisamente el buscar aprender todo este concepto de desarrollo industrial inclusivo y sostenible, y que orientaran gran parte de su agenda en esa dirección. Una de las cosas que pude de los hallazgos es que gran parte el 60% de las empresas que están afiliadas a la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios y Artesanos de Carabobo, Capeñac, están ubicados en zonas o parques industriales. Y dentro de la Agenda 2030, ese objetivo número 9, que se denomina Industria, Innovación e Infraestructura, los parques industriales juegan un papel importante, porque adecuarlo para que pueda ser posible que haya producción para satisfacer necesidades, pero que la misma respete el ambiente, es importante. Y la ONUDI viene desarrollando un conjunto de programas para el rejuvenecimiento, para la actualización de los parques industriales. De allí que una de las recomendaciones que le señalaba tenía que ver con ese concepto de los ecoparques.
hay toda una metodología, estoy trabajando en algo de ello. Y bueno, en ese marco, recuerdo que dirijo la línea de investigación de organización industrial y políticas gubernamentales. Bueno, recientemente la UNUDI, como una estrategia para promover la Agenda 2030 en ese ámbito y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9, específicamente, inauguró una plataforma que han denominado el acelerador de UNUDI, en el cual, bueno, ya formó parte en estos días porque estuve en contacto con algunos de ellos. Están haciendo unos trabajos interesantes acá en Venezuela, promoviendo en la agricultura, la agroindustria. Han hecho algunos estudios de las cadenas productivas de la agroindustria. Y uno de los aspectos, por cierto, que está allí y que es objeto de observación de la lupa, el aspecto tecnológico, bueno, estamos ahorita contribuyendo a las mejoras de muchas semillas acá en Venezuela, sobre todo en portuguesa, y la incorporación de drones para los procesos productivos, para las cosechas, para la siembra. Y todo está en el marco de la Agenda 2030. Así que bueno, estamos en la misma dirección. Y en el caso particular de la línea de investigación de organización industrial y políticas gubernamentales, bueno, estamos en esa dirección. Ya, bueno, se han hecho, como dije anteriormente, ese simposio en que se organizó. Allí se tocó también un tema clave dentro de toda esta tendencia, que es la economía circular, que lo trató Oscar García, que en ese momento era el presidente de Capemiac. Yo lo invité justamente porque él trabaja en el área tiene una empresa en el área del plástico reciclaje y es uno de los elementos que están incorporados dentro del marco de la Agenda 2030. Así que bueno, ya de todas maneras tendremos oportunidad de conversar para ver cómo desde la línea podemos aplicar también la lupa. Muchas gracias. Gracias, William. ¿Algún comentario, Roxy? Sí, bueno, quiero agregar que incluso los mismos objetivos, la misma agenda, eh, está bajo la lupa, ¿no? Bueno, no es materia de ahorita para debatir, pero los mismos objetivos se tienen que evaluar y ver cuántas metas se han cumplido, si han sido factibles y bueno, hay muchas críticas al respecto. Yo lo veo más los objetivos como un intento, por supuesto, de reagrupar todas estas grandes metas y de ponernos de acuerdo a nivel mundial, que no es fácil, imagínense. Entonces, bueno, la misma agenda a futuro, me imagino que va a haber otra conferencia en donde se plantee o se reorganice o mejoren los objetivos. Y bueno, William, el sector industrial, eh, por muchos años, y yo creo que aún sigue siendo como el malo de la partida, ¿no? Como que el monstruo, el causante original de todos los males, y sobre todo por las emisiones a la atmósfera, la utilización de químicos contaminantes. Pero bueno, precisamente hay que seguir en esas metas para tratar de reducir la utilización y todo esto definitivamente empieza por entender y aceptar el concepto y de que vean más allá del sector económico y que sobre todo entiendan que la parte natural no es solamente planticas y animalitos, que también nos incluye a nosotros y nuestro desarrollo o calidad de vida. Es lo que quería agregar.
Carmen Karina Arasmi. Dice, excelente disertación en este tema tan importante como es el ODS y los proyectos. Felicitaciones a la ponencia. Yo creo que hay que reconocer de manera activa el papel que en la facultad ha jugado y dentro del INFASE el área de estudios digitales, puntal en una ausencia o en el contexto de una ausencia general de iniciativas respecto al tema del ambiente en nuestra universidad de Carabobo, a escasas excepciones. Creo que en lo académico formal entiendo que en la Facultad de Ciencias de la Salud han incorporado como asignatura el tema ecológico, el tema de la ecología. Nosotros acá en FACES no de alguna manera, a través de los proyectos que llevaba la profesora María Ángela Flores, se incorporó mucho a los estudiantes en servicio comunitario a participar activamente, ¿no? Lamentablemente, bueno, como todo pasa y pasa el tiempo, la profesora María Ángela se nos jubiló y de alguna manera hay como una especie de vacío que hay que llenar. Ella me habla de que nuestra universidad forma parte con el conjunto de las universidades a nivel mundial de una organización referida a la participación universitaria en el tema del ecologismo y el ambientalismo. Es, digamos, una bandera que hay que recoger y que hay que impulsar para que, digamos, generaciones de relevo la tomen, pues, y que en el plano de lo que estamos discutiendo recientemente sobre las políticas de investigación de la facultad, ese elemento sea reimpulsado. Yo creo que es un reto que tenemos y que, bueno, lo comparto con ustedes para que juntos entonces en las cosas que estamos haciendo no dejemos por fuera el tema ambiental, que es sumamente importante. Yo tuve la oportunidad en el año 2014 de irme de comisión de servicio para el Ministerio del Ambiente. Fui el último director de ambiente del Ministerio del Ambiente. Luego el Ministerio del Ambiente dejó de existir y me correspondió recorrer el país promoviendo un movimiento de ambientalistas y ecologistas que, bueno, más o menos fue bien importante en ese momento ante la violencia que hubo callejera y que el ecocidio fue una de las consecuencias más importantes de esa violencia callejera. Sin embargo, bueno, las dinámicas gubernamentales hacen que las iniciativas bueno, se tomen, florezcan y de repente, bueno, como el apamate nuestro de la facultad, de manera efímera dejó la floración. Así nos pasó con el movimiento de los ecologistas y ambientalistas de Venezuela, aun cuando todavía sigo en contacto con muchos de estos amigos. Hay una universidad para el tema, que le dieron el nombre del arquitecto Fruto Viva. Entonces, bueno, yo quería compartir con ustedes esto para que, bueno, con estas cosas que estamos haciendo juntos, no dejemos de lado el tomar la bandera de la investigación en el tema ambiental, digamos, como un gran tema. Y me lo comentaba fuera de, como off the record, Yamile, sobre la importancia que le dan los organismos internacionales en el cumplimiento de los ODS o de la contribución a los ODS en los proyectos de investigación que ellos financian. Entonces, es bien importante entonces y bien pertinente la ponencia que nos compartió en este sentido nuestra compañera del INFASE, Roxy Pérez. No sé si alguien más dice, Yamile, gracias por los generosos aportes de esta ponencia. Y no sé si alguien más quería tomar la palabra.
a Ligia. Bienvenida, Ligia. Buenas tardes a todos. Quería revelar una de las inquietudes que uno carga por la vida. ¿Dónde habría que poner la lupa en un país que vive de los commodities o de un commodity en particular que es el petróleo y que se vanagloria de tener las reservas más grandes del mundo, lo cual hace pensar que no piensa cambiar en el corto, ni en el mediano, ni quizás en el largo plazo tampoco esa forma económica, esa forma de país que tenemos? Hay una corneta por ahí. ¿Era eso, Lidia? Sí. Entonces, bueno, es muy importante el tema de las contradicciones. Yo en mi tesis doctoral le dediqué un capítulo al tema de las contradicciones del tema ambiental, de las políticas ambientales de, estamos viviendo. Y bueno, eso fue el 2012 que yo presenté mi tesis doctoral y ya les comenté lo que hice en el 2014. Entonces, el tema ambiental en Venezuela es un tema sumamente contradictorio. Hay situaciones como, por ejemplo, la eliminación del Ministerio del Ambiente. Que realmente fue eliminado, fue subsumido en el Ministerio de Vivienda y por un corto lapso de tiempo desapareció completamente. Luego le dieron otro carácter, Ministerio de Ecosocialismo, y se habla de ecosocialismo como algo transversal, pero están los lunares esos del extractivismo, de las propias necesidades mismas económicas del país, que hacen, pues, fíjense, una de las cosas para poder eh, respirar un poquito económicamente todos nosotros, tiene que ver con la recuperación de la industria petrolera, a pesar de que hay todo un deseo, o una declaración de deseo de que construyamos una economía postpetrolera. Entonces es un reto para nosotros también los investigadores, para los intelectuales, que se puede hacer allí en un plano tan contradictorio y tan difícil, donde bueno, la economía nuestra es una economía basada en minería, extracción y uno de los proyectos bandera, proyectos sociales bandera del gobierno es la misión vivienda, misión gran vivienda de Venezuela, y justamente se sacrificó el Ministerio del Ambiente ante la gran misión vivienda, porque bueno, justamente el Ministerio del Ambiente le ponía mucha traba al desarrollo de muchos espacios para la vivienda. Entonces, ciertamente, desde la universidad, desde nuestras instituciones y desde nuestra posición, cada uno, bueno, algo tiene que decir al respecto. Comparto contigo, Lidia, esa preocupación. Roxy, ¿algún comentario final? Sí, bueno, profesora Ligia, la lupa es una herramienta de diagnóstico, nada más. Ahí uno se da cuenta quién está raspado. Y ante lo que usted acaba de mencionar, nosotros estamos raspados, ¿no? Y bueno, coincido en que es un reto y a veces es muy frustrante pensar en que uno no puede cambiar eso, pero sí hay maneras de uno como ciudadano, solo que bueno, no son cambios de la noche a la mañana. Es lo que quería agregar. Bueno, muy agradecido, Roxy, por compartir y reivindicar entonces el tema ambiental dentro de lo que son los grandes temas de investigación de nuestros en el sector universitario, y en el cual el INFACE ha jugado un papel muy, pero muy importante, y que aspiramos que lo siga jugando en el futuro inmediato. Muy agradecido por la participación activa de ustedes, Lidia, William, Carmen Karina, Yamile, Graciela, que nos ha acompañado también durante todo el ciclo, Rolando. Y
despedimos este espacio de hoy. No sin antes invitar para el día de mañana en la tarde, vamos a tener un espacio con nuestra profesora Aura Adriana Delgado, con un tema también, digamos, muy específico respecto a áreas de investigación, en este caso el tema de epistemología feminista en la investigación. Entonces, entiendo que, fíjense, la mayoría de quienes nos visitan en el conversatorio son mujeres, algunas muy comprometidas, como el caso de Yamile, con estos estudios que tienen que ver con el tema de la mujer. Allí, Aura de Llanes, que se está compartiendo o va a compartir mañana a las 3 de la tarde, entonces, su visión de lo que es la contribución de la epistemología feminista para el estudio de la mujer, como sujeto de investigación. Los esperamos mañana a las 3 de la tarde. Gracias, Rosy. Gracias a todos. Feliz tarde.